Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ElephantVFX y esta es la segunda parte de la serie sobre introducción a Linux. Episodio 2, donde vamos a tocar algunas de las cosas que no vimos en el primer día. El primer día fue todo lo relacionado con los primeros comandos a los que te vas a enfrentar cuando empiezas a trabajar en Linux y cuando empiezas a coger un poco de soltura a la terminal. Así que hoy vamos a continuar expandiendo un poco los conocimientos. Como dije en el primer vídeo, esos comandos iniciales son simplemente unos pocos, obviamente hay muchísimos más, e iremos descubriendo algunos a medida que los vayamos necesitando. Pero hoy ya quiero centrarme en otras cosas, pasar de esos comandos básicos a empezar a introducirnos en otros tópicos. Recordar que tenemos este wiki que iré actualizando. Entonces, cuando termine de grabar este vídeo lo actualizaré con los tópicos que vamos a ver hoy, que seguramente sea permisos, networks, dealing con tratar con software y, si nos da tiempo, también manejo de procesos. Actualizaré todos estos links de la misma forma que en el primero. Cuando vayáis ahí, pues tengáis un poco recapitulado todo lo que hemos tratado en el vídeo para que lo veáis probando por vosotros. Haré lo mismo en en todos los tópicos y pondré los enlaces oportunos, ¿de acuerdo? Bien, importante, que alguien me lo ha preguntado. Este vídeo es una introducción a Linux, o esta serie de vídeos es una introducción a Linux. Entonces voy a intentar pasar por todos estos tópicos, pero sin entrar en demasiada profundidad. ¿Vale? Como vimos en el episodio 1, que fue un episodio de 1 hora y media más o menos, donde hablábamos de comandos básicos, pero no entraba en extrema profundidad sobre cada uno de esos comandos, sino que os daba las operaciones básicas que podéis realizar con ellos. Es la misma idea hacer todo eso con cada uno de estos puntos. Por ejemplo, cuando hoy hablemos sobre networks, pues no sé, emplearemos 10 o 15 minutos hablando sobre networks. Obviamente, networks en Linux es algo muy complejo y podríamos tirarnos horas hablando de networks en Linux. No va a ser ese el caso, ¿vale? Vamos a hablar todo de forma introductoria. Yo no soy ningún experto en ninguno de estos puntos, ni de Linux en general. Sí es cierto que tengo más conocimientos de los que estoy hablando en estos vídeos, obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tardamos hoy 15 minutos en hablar sobre networks, podría en el futuro hacer otro vídeo, a lo mejor de 1 hora y media o de 2 horas, solamente hablando sobre networks. Y seguiría siendo una introducción a networks, ¿vale? Porque repito que networks es simplemente una especialización en Linux donde uno podría tirarse toda la vida. Bueno, entonces, como digo, son todo conocimientos introductorios, pero puede que en el futuro alguno de estos tópicos o alguno de los que no está aquí podamos entrar en mayor profundidad. ¿Por qué no? ¿Vale? Pero por el momento, en esta serie de introducción, no es lo que tengo pensado hacer. Vale, entonces vamos a empezar hablando de permisos, ¿vale? Que es un tópico muy importante en el entorno Linux. Lo primero, ¿sabéis? Os enseñé el otro día que con el Who Am I podemos ver quién somos el usuario Swan, y con ID podemos ver, entre otras cosas, cuál es el usuario, cuál es el ID del usuario Swan, cuál es el ID del grupo al que pertenezco, que en este caso se llama también Swan. Ya veremos un poco cómo añadir usuarios, cómo añadir grupos, cómo añadir usuarios a grupos, etc. Lo veremos no sé si hoy o en el próximo vídeo, seguramente en el próximo vídeo. Y también podemos ver aquí que Swan pertenece a un grupo que se llama Swan y a un grupo que se llama Will, entre otras cosas. ¿Vale? Bien. Si yo me quiero convertir en administrador o root, es algo que no vimos el otro día, ¿vale? He limpiado la pantalla con control L o con clear. Podemos hacerlo con el comando sudo su. Sudo su nos va a convertir en el usuario root o administrador del sistema. Si le doy al enter, me pide la contraseña para el administrador del sistema. Voy a introducírsela y fijaros que ahora me he convertido en root. Si le digo Who am I, me dirá que soy root. Y si le lanzo un ID, me dice que soy el usuario root con ID 0, que pertenezca a un grupo con ID 0 que se llama root y que pertenezca a una serie de grupos que en este caso solamente es el grupo root. No pertenezco a ningún otro grupo. ¿De
acuerdo? Bien, entonces, cuando somos root, cuando somos administrador del sistema, podemos realizar ciertas tareas que no podemos realizar cuando somos un usuario convencional, porque tenemos ciertos privilegios. Como root podemos hacer básicamente todo en el sistema, podemos hacer cualquier tipo de cambios. Bueno, si queremos volver a nuestro usuario anterior, es decir, al usuario Swan, puedo decirle exit y, como veis ahora, me convierto de nuevo en el usuario Swan. Voy a decirle de nuevo sudo su y, como veis, ahora no me ha pedido la contraseña. Me ha convertido en root directamente. ¿Verdad? Eso es porque ha pasado mucho tiempo, muy poco tiempo desde que puse la contraseña. Si me hubiese esperado 20 minutos, como el usuario Swan, me hubiese pedido la contraseña de nuevo. Bien, también puedo pasar de nuevo como root a cualquier otro usuario. Cuando le he dicho exit, me ha convertido el usuario Swan. Pero si quiero convertirme en otro usuario, por ejemplo, en este sistema tengo 2 usuarios creados, si le digo su y el nombre de usuario, me convierte en ese usuario. ¿Vale? Bien, voy a convertirme en otro usuario que se llama Pepe, que tengo en este entorno. Me pide la contraseña para ese usuario. La introduzco y ahora, como veis, soy el usuario Pepe. Si desde Pepe intento convertirme en administrador y le pongo la contraseña de administrador, no me deja. ¿Vale? ¿Y por qué no me deja? Bueno, no me deja porque el usuario Pepe, aunque conozca la contraseña del administrador, no puede convertirse en administrador. Así es como está establecido en el sistema. Sin embargo, el usuario Swan sí que puede convertirse en administrador. ¿Vale? Entonces tenemos que otorgarle a los usuarios convencionales si queremos que puedan convertirse en administrador o no. Incluso aunque sepas la contraseña de administrador, si eres un usuario convencional, no puedes por defecto convertirte en administrador. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Entonces ahora somos el usuario root. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Voy de nuevo a convertirme en el usuario Swan. Perfecto. ¿Dónde estamos? Estamos en Home Swan. Voy a entrar en mi escritorio. Y aquí tengo cositas. Vale. Voy a ver si puedo eliminarme esto de aquí. Sí, y ahora tengo el escritorio completamente vacío. Perfecto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crearme un archivo con cat. Ya conocemos estos comandos del vídeo anterior. Voy a crearme un archivo que voy a llamar file1.txt y voy a ponerle cualquier texto dentro. Hola, ¿cómo estás? ¿Vale? Ok, perfecto. Si le echamos un vistazo a ese archivo de texto, vemos que contiene el texto hola, ¿cómo estás? Genial. Si listamos los permisos de ese archivo con el comando ls-l que ya conocemos, aquí tenemos cierta información que analizamos el otro día, ¿verdad? Como a qué usuario pertenece, a qué grupo pertenece, el tamaño, cuándo ha sido modificado por última vez, el nombre del archivo y al principio tenemos los permisos. ¿Vale? Para introducir los permisos, lo dividimos en bloques de 3 caracteres, 3 caracteres, 3 caracteres. Y dejarme también crearme un directorio. Folder 1. ¿Vale? Vamos a listarlo. Y como veis, los permisos son los mismos o muy parecidos. Es importante anotar aquí que cuando tenemos un directorio, al principio tenemos una D que nos dice que es un directorio, si no tenemos simplemente un guión que nos indica que es un archivo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a centrarnos en este de aquí. Vamos a leerlo. Entonces decíamos que lo estructuramos en 3 caracteres. La R significa read, es decir, que se puede leer. La W significa que se puede escribir. Y el siguiente carácter está reservado para el permiso X. X quiere decir que se puede ejecutar, en el caso de ser un archivo, un binario, etc. Y si tenemos una X en un directorio, significa que se puede entrar a ese directorio.
¿vale? Entonces la X es ejecutar o que se puede pasar, que se puede acceder. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Los 3 primeros caracteres corresponden al dueño del archivo. El dueño del archivo es Swan, con lo cual Swan puede leerlo y puede escribirlo. Los siguientes 3 caracteres corresponden al grupo de usuarios que esté dentro del grupo que se llama Swan, que en este momento el grupo Swan solo contiene el usuario Swan, ¿de acuerdo? Pero si hubiese más usuarios dentro de Swan, podrían leer el archivo. Sin embargo, no podrían, como no tiene W, no podrían escribirlo y no podrían ejecutarlo. Y lo mismo para los últimos 3 caracteres, que significa otros. ¿Ok? Entonces, otros, es decir, los que no sean Swan y los que no estén dentro del grupo Swan, podrían leer el archivo. Y en el caso de la carpeta folder 1, podrían acceder dentro. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer una cosa. Voy a borrarme todo y voy a venirme a la raíz del sistema y voy a crearme mejor aquí una carpeta. mkdir folder 1 y me dice que no puedo crearla, ¿vale? Entonces, aquí ya estamos viendo que un usuario convencional no puede crear nada a la raíz del sistema. ¿Sí? Entonces voy a convertirme como administrador. Voy a venirme a la raíz del sistema, mkdir folder 1. Y como veis, el root sí que ha sido capaz de crearse la carpeta folder 1. Voy a entrar dentro de esa carpeta y voy a crearme un archivo. cat file 1.txt hola y ya está. Ok. Si le digo ls-l, veo que este archivo pertenece a root, al grupo root, y otros usuarios que no sean root pueden leerlo, ¿verdad? Entonces, si ahora me convierto en el usuario Swan, ¿vale? Aquí seguimos teniendo ese archivo. Si le hago un cat y le digo cat file, puedo leerlo, ¿verdad? Perfecto, genial, porque soy el usuario otro, no soy root, pero tengo permisos de lectura. ¿Sí? Vale. ¿Cómo podemos cambiar esos permisos? Voy a convertirme de nuevo en administrador, porque obviamente no puedo modificar ese archivo si soy un usuario convencional. Y vamos a cambiar los archivos, vamos a cambiar los permisos. Por ejemplo, bueno, de hecho voy a hacerme una copia de ese archivo. File 1.txt, me lo voy a copiar como file2.txt. Así tenemos 2 archivos iguales. Vale. Entonces, al primer archivo, al archivo 1.txt, una de las cosas que puedo decirle es que quiero cambiarle su propietario. Ahora mismo pertenece a root, ¿verdad? Genial. Voy a decirle chown, ¿vale? ¿Quién es el propietario? Y ahora tengo que indicarle quién es el propietario. Voy a decirle que el propietario sea Swan al file1.txt. ¿Ok? Con lo cual ahora vemos que Swan es el propietario de este archivo. También puedo cambiarle el grupo. Si le digo grp change group, ¿vale? Eso significa change owner y esto change group. Voy a decirle que quiero cambiarle el grupo a el nombre de un grupo. Por ejemplo, al grupo Swan. ¿Vale? Y como veis, ahora mismo le he cambiado el usuario o el dueño y el grupo. Ok, voy a convertirme en Swan. Y aquí tenemos archivo 1 y archivo 2. Si le echo un vistazo al archivo 1, puedo leerlo. Si le echo un vistazo al archivo 2,
también puedo leerlo. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué? Si este de aquí no pertenece a Swan. Y eso es algo que se llama el sticky bit, que vamos a ver ahora dentro de unos minutos. Pero por resumirlo mucho, eso quiere decir lo siguiente. Si aquí le digo ls-l y me vengo a la carpeta folder, veo que la carpeta folder la pueden ver otros. ¿Vale? La pueden ver otros. Con lo cual, lo que hay adentro adquiere estos permisos. Si no queremos que suceda eso, tenemos que utilizar lo que se llama el sticky bit. ¿Vale? Lo vemos ahora dentro de unos minutos. Si me convirtiese en administrador y le cambiase esos permisos a la carpeta, ¿vale? Si le dijese, y ahora vemos cómo cambiar permisos, ¿vale? Os he enseñado cómo cambiar usuarios y cómo cambiar grupos. Y, por cierto, también podemos decirle, si quisiéramos, voy a venirme a la carpeta esta de nuevo, ¿vale? Si yo aquí le dijese, por ejemplo, al archivo 2, ¿vale? Si le digo, sí, change owner, y le digo swan swan al file 2.txt, eso lo que hace es me cambia en una sola línea el dueño y el grupo, ¿vale? Veis que ahora me lo ha cambiado, ¿vale? Bien. Así, entonces, asignamos dueños y grupos. Voy a decirle un ls-l y voy a filtrar por folder. Ups, perdón. Filtramos por folder, ¿vale? Pertenece al root, al grupo root, pero otros tienen permiso de ejecución. En el caso de un directorio, pueden entrar en él. ¿Cómo cambiamos los permisos? Bueno, hay diferentes formas de cambiar los permisos. Voy a enseñar la fácil, ¿vale? Porque podemos cambiar permisos, lo que se llama de forma UGO, Hugo, así, o octal. Que en octal tenemos que hacer ciertos cálculos matemáticos, etcétera. Es un poco más complicado, entonces no lo voy a explicar. Os voy a explicar la forma más sencilla. Si quiero cambiar los permisos de esa carpeta folder 1 para que no pueda acceder a ella los otros usuarios que no son root, podría decirle change mod, chmod, y ahora tengo que indicar user, group o otros, others, ¿vale? Entonces, si yo aquí quiero quitarle permisos de ejecución a los otros, simplemente tendré que decirlo. Otros menos X y le estaría quitando ese permiso de ejecución. ¿Vale? Y aquí puedo concatenar usuarios y grupos. Podría decirle, quiero que los grupos, por ejemplo, no tengan permisos de o, por ejemplo, que tengan permisos de escritura, que ahora mismo no tienen. Entonces le puedo decir otros más W y lo separo con una coma. Otros no. Grupo más W. Como aquí no tenemos W, añadiría una W. Si quiero quitarle permisos de lectura, simplemente le diría menos lectura. ¿Vale? Así de sencillo. Entonces, lo dejamos. Si no, chmod, otros no queremos que tengan permisos de ejecución a la carpeta folder 1. Si ahora le echamos un vistazo, o mejor dicho, vamos a filtrar de nuevo como hicimos antes, vemos que no tenemos permisos de ejecución para otros. Con lo cual, si yo ahora vuelvo al usuario Swan, veo que aquí hay una carpeta que se llama folder 1 y si accedo a ella me dice que no tengo permiso porque Swan es un usuario otro y no tengo permiso. ¿De acuerdo? Bien. Así es como cambiaríamos permisos. Voy a volver a sudo su. Introduzco mi contraseña
y de nuevo voy a decirle aquí ls-l grep folder para filtrar mi directorio. Ok. Una cosa que podemos hacer también, bueno, ya hemos visto cómo cambiar propietarios, cómo cambiar grupos y cómo asignar permisos, tanto a directorios como a archivos, ¿vale? Se hace de la misma forma. Otra cosa que suele ser bastante común con el tema de permisos es el siguiente. Hay ciertas ocasiones en las que me puede interesar darle privilegios de administración a un usuario solamente cuando ejecute cierto binario o cuando acceda a cierto directorio, ¿vale? Entonces, eso se puede hacer con el comando chmod 766 folder. Si ahora listo los permisos, voy a hacer el grep de nuevo. Fijaros cómo esto ha cambiado. ¿Vale? Y ahora tenemos rwxrw. Eso quiere decir que vamos a ser capaz de darle privilegios de administrador a un usuario cuando accede a esa carpeta. Si ahora me pongo como swan y accedo a folder 1, me dice que no tengo permisos, ¿vale? Porque en este caso no es un binario. Si queremos hacerlo a un directorio, voy a ponerme de nuevo como user ls-ll grep folder, vale, tenemos esto. Podemos hacer lo siguiente: chmod user más s a folder. Y también puedo hacer lo mismo con chmod grupo más s a folder. Si hacemos un listado de nuevo, fijaros que ahora aquí me pone esta S y esta S. Lo que quiere decir que deberíamos de poder acceder porque somos superusuarios cuando intentamos acceder a esa carpeta. Voy a volver a Swan. Ahora podía acceder aquí. Y podría, en principio, ver estos archivos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a convertirnos en administrador de nuevo. He puesto mal la contraseña. Ok. Y voy a eliminar ese directorio. Vale, perfecto. Ya no lo tenemos ahí. Voy a explicaros un poquito más lo del sticky bit, ¿vale? Que era lo que os comentaba antes. Voy a crearme un directorio, el cual voy a llamar de nuevo folder 1. Ok. Y vamos a hacer lo siguiente. ls-l, le hacemos un grep de nuevo a folder. Y aquí tenemos esto. Vale, pertenece a root y al grupo root. Vamos a cambiarle el propietario. Voy a decirle chown swan a folder 1. Con lo cual ahora, siempre se me olvida meterle el grep, con lo cual ahora esta carpeta pertenece a swan. ¿De acuerdo? Bien. Voy a convertirme en swan. Voy a meterme dentro de la carpeta folder 1 y voy a crearme un archivo. Vale. Este archivo pertenece a swan. Voy a quitarle los permisos de lectura para otros para que nadie más pueda leer este archivo. ¿De acuerdo? Así que voy a decirle chmod otros
No, tenemos permiso de lectura, ¿no? Vale. Y no tenemos permiso de... no necesito hacerle nada, ¿vale? Quería quitarle los permisos de escritura para que nadie lo pudiese, por ejemplo, modificar, ¿no? O no lo pudiese borrar. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a convertirme en otro usuario. No necesitaba hacerlo porque vemos que los otros solo lo pueden leer, pero no lo pueden modificar, ¿vale? Voy a convertirme en otro usuario de mi sistema que se llama Pepe. Vale, ahora soy Pepe. Perfecto. Entonces, la carpeta folder 1 pertenece a Swan, al grupo Swan, y otros, que soy yo, porque Pepe es otros, puede acceder, ¿verdad? Con lo cual, sin ningún problema, debería de poder acceder a esa carpeta. Vale. ¿Qué tenemos aquí dentro? Ese archivo, el cual yo no puedo modificar. ¿No? No lo puedo modificar. ¿Lo puedo leer? Sí, porque tengo permisos de lectura, pero no lo puedo modificar. ¿Puedo o no puedo? ¿Qué ocurre si yo le digo a este archivo que lo quiero borrar? rm, file, y me dice, ¿quieres borrarlo? Sí. Y me dice que no puedo borrarlo. Si le digo rm-rf al archivo, no me deja borrarlo, porque Pepe no puede borrar ese archivo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a venirnos de nuevo a aquí. Voy a decirle menos ls menos l grep folder. ¿Vale? Voy a decirle al directorio que quiero cambiar los permisos para otros donde pueda escribir. ¿Por qué no me ha dejado? Porque soy Pepe. Perdón. Voy a ponerme... Bueno, podría ponerme como Swan o podría ponerme como root. Voy a ponerme como root. No me va a dejar porque Pepe no puede. Vale. Ok, ahora sí. ls-l, un grep a folder. Vale. Voy a decirle ahora que quiero cambiar los permisos de otros y quiero darle escritura a folder 1. Vale. Filtramos de nuevo. Con lo cual ahora otros pueden escribir. Vale, si me convierto en Pepe, y entro dentro de la carpeta, este archivo que había dentro, el cual no tengo permisos de escritura, si ahora intento borrarlo, me ha dejado borrarlo. ¿Vale? Ahora esto está vacío. ¿Por qué me ha dejado borrarlo si no tiene permisos de escritura? Por lo que llamamos el sticky bit. ¿Vale? Por lo que llamamos el sticky bit. Es decir, ls-l grep folder, porque en la carpeta que precede tengo permisos de escritura. ¿Vale? Eso es lo que se llama el sticky bit. ¿Cómo solucionamos eso? Con un parámetro adicional. Voy a convertirme de nuevo en Swan. He puesto mal el password. Vale. Vale. Si aquí le digo chmod más t a folder 1 y ahora le hago un ls-l, fijaros que al final se ha añadido una t.
Eso es lo que llamamos el sticky bit. Y eso nos va a prevenir de que lo que metamos dentro de la carpeta no se vea afectado por los permisos propios de la carpeta. Si ahora, aquí no tengo nada, me creo el archivo file.txt y veo los permisos y veo que no tiene permisos de escritura para otros, ¿vale? Si ahora me convierto en otro usuario, entro dentro de la carpeta, veo que no tengo permisos de escritura. Si ahora intento eliminar ese archivo, me dice que no lo puedo borrar, ¿vale? Porque ahora se respetan los permisos del archivo por encima, tiene más prevalencia sobre los permisos propios del directorio, ¿vale? Eso es lo que llamamos el sticky bit y por defecto Linux funciona así, ¿vale? Perfecto. Voy a volver a convertirme en Swan. Ya he puesto mal la contraseña. Vale, voy a venirme a... no, ahí donde estaba. Otro comando interesante cuando hablamos de permisos es el chat y el ls_attr, ¿vale? Que es básicamente mostrar atributos especiales. Si yo aquí le digo ls_attribute enter, ¿vale? Me muestra atributos especiales, que este archivo no tiene ninguno. Y aquí dentro de atributos especiales también podríamos hablar de muchas cosas. Hoy solo quiero mostraros una, que es el atributo especial immutable o inmutable, que nos va a permitir que ese archivo no pueda ser modificado, incluso por sus propietarios e incluso por root. Vale, si yo le digo ch_attribute más i, que es el flag de inmutable, y quiero que sea verbose, con -v mayúscula para que me muestre lo que está haciendo, al archivo.txt y le doy al enter, fijaros, me ha puesto el flag de i. Con lo cual, si ahora mismo le hago de nuevo ls attribute, no me lo ha cambiado. No me lo ha cambiado. Creo que tengo que hacerlo como root. Efectivamente, sí, tengo que hacerlo como root. ¿Qué pasa? Se me ha quedado colgada la terminal. Sí, se me ha quedado colgada la terminal por alguna extraña razón. Voy a abrirme otra. Vale. Voy a venirme aquí. Teníamos... ¿dónde me he creado ese archivo? Me lo había creado en... aquí, ¿verdad? Vale. Entonces, si le digo change attribute más i de inmutable menos v de verboso a este archivo, ¿vale? Me ha puesto el flag inmutable. Si ahora lo listo, veo que tiene ese flag de inmutable. Vale. Voy a venirme a el usuario Swan y aquí tengo este archivo. Bien, este archivo yo soy el propietario, con lo cual puedo escribirlo. Si lo intento eliminar, me dice que no puedo. ¿Por qué? Porque el root lo ha puesto como inmutable. Así que ni siquiera el propio propietario de este archivo, que soy yo, puedo borrarlo. ¿Vale? Son permisos especiales. Hay muchos, ¿vale? Pero solo os voy a enseñar el inmutable por el momento. Bueno, pues en cuanto a permisos se refiere,
esto es un poco lo que quería contaros, ¿vale? Nada más. Como veis, os he enseñado un poco cómo convertiros en superusuario o en root o en administrador del sistema, cómo leer los permisos, cómo cambiar el propietario, el grupo y cómo añadir o eliminar permisos, ¿vale? Creo que también os comenté cómo dar propiedades o permisos de root especiales a un binario o a un archivo o directorio y el sticky bit y estos caracteres especiales, ¿vale? Es lo único que vamos a ver en cuanto a permisos de momento. ¿Que queremos ampliar conocimientos sobre permisos? Bueno, podemos hacerlo en otro vídeo, ¿vale? Pero como introducción a permisos, esto es todo lo que quería ver. Vamos a limpiar. Voy a venirme aquí, rm-dir o rm-rf folder. No puedo porque ahí hay permisos especiales, ¿vale? Eso es importante. Si tenemos permisos especiales, tenemos que quitarles los permisos especiales primero. Así que voy a venirme aquí y voy a decir lo mismo. ch attribute, en este caso, -i, -v a este archivo, y ahora le hemos quitado el flag de inmutable. Con lo cual, ahora sí que podría... Bien, vamos a ver ahora cómo lidiamos con software en Blender. De forma sencilla también, ¿vale? De forma más o menos superficial. En distribuciones basadas en Debian, que es lo que estamos utilizando en estos vídeos, porque cada distribución utiliza diferentes repositorios y diferentes formas de instalar paquetes. En distribuciones basadas en Debian vamos a utilizar el comando apt o el comando dnf. Fedora utiliza dnf. ¿Vale? En otro tipo de distribuciones, si quisiéramos instalar un software, por ejemplo, Blender, utilizaríamos apt-get install y el nombre de lo que queramos buscar, de lo que queramos instalar. Vale, primero tenemos que saber qué queremos instalar y para eso tenemos que utilizar el apt-cache search y el nombre de lo que queramos buscar. ¿Vale? En Fedora no utilizamos el apt, sino que utilizamos el dnf search y voy a buscar por Blender. ¿Vale? Y me ha encontrado un software que se llama Blender. Perfecto. Obviamente podemos instalar también software bajándolo de internet, entrando a la página oficial del software y descargándonos el instalador, ¿vale? Pero bueno, os quiero enseñar cómo hacerlo desde la terminal. Esto lo buscan repositorios oficiales que se distribuyen con la distribución, en este caso Fedora. También podemos cambiar esos repositorios, ¿vale? Para que busque otro software diferente. Por ejemplo, si trabajáis con herramientas de ciberseguridad, pues seguramente tendréis unos repositorios que están especializados en software de ciberseguridad, ¿vale? Ya os enseñaré en el futuro cómo cambiar esos repositorios. Pero bueno, por el momento nos interesa eso, ¿no? Si quiero buscar otra aplicación, por ejemplo, Gedit, pues empezaría a buscar y encontraría todas las entradas en el repositorio para Gedit, ¿vale? Así es como buscamos. Queremos instalar dnf install Blender. O, como decía, en otras distribuciones será apt-get install Blender, ¿vale? Pero repito, aquí en Fedora vamos a utilizar el dnf install Blender. Le damos al intro y analiza todas las dependencias del software, nos dice que va a instalar 73 paquetes, que el tamaño total son 216 megas y bueno, en fin, todo lo que va a hacer aquí. Le digo que sí, que lo quiere instalar y empieza a instalármelo. Vale, ahí está instalando. Ese modo verbose, así que puedes leer todo lo que está instalando, los paquetes que está instalando, el progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está, completado. No ha dado ningún error, así que estamos bien. Si ahora ejecutamos Blender,
nos da un error. Eso es seguramente por un tema de mi tarjeta de vídeo, ¿vale? Vamos a reiniciar la terminal. A ver si ahora... Vale, aquí lo tenemos ya, ¿vale? Entonces ahora me está lanzando Blender. Vale, no tengo la tarjeta de vídeo bien configurada, con lo cual va a ir un poco lento, pero bueno, no me importa porque no lo voy a utilizar. Vale, voy a cerrarlo, ya estará instalado. Perfecto. ¿Cómo, por ejemplo, hacemos un update de Blender? Puedo decirle DNF update Blender. Vale, bueno, no soy root, con lo cual no me deja hacerlo. Voy a convertirme en root y ahora DNF update Blender, ¿vale? Y en este caso me dice nothing to do. ¿Por qué? Porque no hay ninguna actualización disponible. Obviamente lo acabamos de instalar, con lo cual nos hemos descargado la última versión. Voy a ver si tengo para actualizar Gedit, por ejemplo. No. Voy a ver alguno de los software que tengo por aquí instalados. Pluma, por ejemplo, aunque lo he actualizado todo recientemente, seguramente no vaya a tener nada. No, bueno. Podríamos actualizarlo con esto, ¿vale? Si veis que todo lo que estoy intentando actualizar ya está a la última, con lo cual pues no me permite o no encuentra ninguna actualización. Si no, me hubiera dicho que encuentra una actualización y que lo quiere y si quiere instalarla, nada más, ¿vale? Con apt, en el caso de que no estéis utilizando Fedora, podéis utilizar apt-get update y el nombre del software. Para eliminar un software, podríamos utilizar el apt-get remove y el nombre del software, o en el caso de Fedora, dnf remove el software, ¿vale? Nos dice que va a eliminar 73 paquetes y que va a liberar 811 megabytes en disco. Le digo que sí y me estaría desinstalando el software. Tal cual. También podemos hacer un upgrade del sistema, una actualización del sistema. Creo que no me va a encontrar nada porque, bueno, igual me encuentra algo porque lo actualicé ayer. Pero si yo le dijese aquí un apt-get upgrade, me actualizaría todo el sistema. También podemos actualizar una parte del sistema en concreto si lo quisiéramos. Pero bueno, si le digo un dnf upgrade, ¿vale? Me dice que hay una actualización de todos estos paquetes, ¿vale? Os lo pone por aquí. Le decís que sí y os lo actualizará, ¿vale? Que en este caso son 351 megas. Normalmente cuando haces una actualización del sistema tiene que hacer varios cambios, con lo cual va a tardar un rato, ¿vale? Le voy a decir que no, pero así es como lo haríais. Vale, en cuanto a software, poco más os voy a contar, ¿vale? Bueno, en este vídeos de introducción creo que no os voy a contar más. Lo único que no os he contado, pero que es bastante sencillo, es descargaros un instalador de cualquier página, ¿no? Si entráis a la página de SideFX y os descargáis Houdini, os descargaréis un paquetito que simplemente se ejecuta, o sea que simplemente desde la terminal le ponéis como se llame, pongamos punto Houdini se llamará o como se llame, ¿vale? Le das en intro y lo instalas. Muchos paquetes también tienen un instalador gráfico, como en Windows o en macOS, o sea que podéis hacerlo así también. Por eso no lo explico porque no hay nada que explicar. Lo único que sí que no os he explicado es cómo cambiar los repositorios donde está buscando el software, pero en líneas generales manteneos con los repositorios oficiales que ya vienen configurados cuando instaláis el sistema. ¿De acuerdo? Bien, pues en cuanto a software se refiere, lo dejamos aquí. Bien, siguiente tópico que quiero ver en este vídeo, que es Process Management. Bien, ¿qué son los procesos? Los procesos en Linux son simplemente un programa que está corriendo y consecuentemente utiliza recursos, ¿no? Podríamos resumirlo de esa forma. Un proceso es un programa que está corriendo y utiliza recursos.
Bien, ¿cómo listamos los procesos que están corriendo? Y además, esto es importante, independientemente de que lancemos un programa, un script, un comando, lo que fuera, desde la terminal o desde el entorno gráfico, ¿vale? Si yo me abro cualquier software por aquí, si yo me abro mapas, bueno, no sé ni qué es esta aplicación de mapas, ¿vale? Pero bueno, independientemente, si yo me abro cualquier documento o cualquier programa o cualquier comando desde el user interface o desde el comando, eso sigue siendo un proceso, ¿vale? Cualquier programa, cualquier aplicación, cualquier comando que corre en Linux es un proceso y utiliza ciertos recursos. Con el comando ps o process puedo listar los procesos que pertenecen al usuario que acaba de ejecutar el comando en esta terminal. En este caso, el usuario Swan. Y como veis aquí, simplemente tengo dos procesos. Uno, el bash, que es mi terminal, y el comando ps, nada más. Y aquí tenemos el process ID, el identificador de proceso, que podemos utilizar para varias cosas. Bien, si queremos listar todos los procesos que están corriendo en esta máquina para todos los usuarios, podría utilizar psaux. ¿Vale? Y como digo, esto lo que me está mostrando es todos los procesos que están corriendo en esta máquina para todos los usuarios, que en este caso solo tengo al usuario root y al usuario Swan. No tenemos ningún proceso más corriendo por otro usuario. Y como podemos ver aquí, si nos venimos arriba del todo, esto podemos filtrarlo, ¿eh? Vamos a ver ahora cómo podemos filtrarlo. Aquí lo que tenemos es el usuario al que pertenece el proceso, el identificador de proceso, el porcentaje de CPU que está utilizando ese proceso, el porcentaje de memoria que está utilizando el proceso, y también es importante, por ejemplo, cuándo se ha iniciado el proceso y durante cuánto tiempo ha corrido ese proceso, y el comando que ejecuta ese proceso en la columna de la derecha. ¿Ok? Bien. Voy, por ejemplo, a lanzarme Blender. Vale, aquí tenemos Blender. Voy a venirme de nuevo a la terminal. Y si hago un process aux, aquí tengo todos mis procesos. Vale, ¿cómo podemos filtrar? Bueno, ya lo sabemos del vídeo anterior. Puedo decirle proceso aux y pasarle un grep a, por ejemplo, Blender. Y aquí me encuentro el proceso Blender, que pertenece, bueno, de hecho veis que hay dos procesos diferentes que está ejecutando Blender, con sus IDs de proceso correspondiente y con la memoria que están utilizando y cuando han empezado a correrse esos procesos, el tiempo que llevan ejecutándose. Vale, bien. Otro comando importante, y veis que el proceso Blender está corriendo en el background, con lo cual mi terminal está activa. Eso es porque he lanzado con el & al final. Ya os enseñé esto en el primer vídeo. Otro comando interesante cuando hablamos de procesos es el comando top. El comando top nos muestra de arriba hacia abajo cuáles son los procesos más caros, los procesos que están utilizando más recursos. Y por un lado tenemos NOM. NOM es el gestor de ventanas que tengo instalado en esta distribución de Linux, es decir, todo el apartado gráfico, con lo cual es el que más procesos está consumiendo. Y después, como veis, ya es Blender, que veis aquí que está utilizando este porcentaje de CPU y de memoria. Y como veis, los procesos se van intercalando, van subiendo y van bajando. Eso es porque bueno, el kernel de Linux, el núcleo de Linux, es capaz de amoldarse a los procesos que requieren más o menos recursos. Esos recursos podemos controlarlos, es decir, podemos decirle al sistema que utilice más recursos para un
proceso en concreto, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, en Blender, que lo tenemos aquí. ¿Veis este NI? Esto significa nice y tiene 0. Por defecto, los procesos van a tener 0 y los que están en negativo quiere decir que tienen más prioridad para coger mayores recursos del sistema, ¿vale? Y los que estén en positivo estarían en la cola para ir cogiendo procesos, es decir, utilizarían menos recursos. Vamos a salir de aquí. ¿Cómo podemos controlar esa evaluación de procesos? ¿Cómo podemos darle a un software, por ejemplo, capacidad para que utilice más procesos? Voy a cerrar Blender. Podemos hacerlo con el comando nice. Entonces, si le digo nice menos n y ahora le doy un valor, el valor va desde menos 20 hasta 19, donde menos 20 le estaríamos diciendo al proceso que vayamos a ejecutar ahora que utilice más recursos, y si le dijéramos 19 que utilice menos recursos. Y entre menos 20 y 19 podemos asignar cualquier valor. 0 será un valor neutral para que el núcleo de Linux kernel vaya asignando los procesos como vea oportuno. Cuando necesite más, le dará más. Cuando necesite menos, le dará menos. Pero repito, si queremos forzar, por ejemplo, que Blender utilice todos los recursos disponibles por encima de otros procesos que estén por debajo, le daríamos el valor menos 20. Y ahora aquí le diría bin Blender, que es la ruta absoluta de Blender, y creo que no me ha dejado. Vale, me dice permiso denegado. Y es porque para darle valores que están por debajo, me parece que tenemos que hacerlo como root. ¿Vale? A menos que root nos haya dado permiso para que el usuario, Swan en este caso, lo haga. Así que voy a convertirme en root y voy a decirle lo mismo. Nice menos n menos 20 a barra bin barra Blender. Vale. Y ahora ahí lo tenemos. Si ahora realizamos un... he cometido un error y es que... Déjame minimizar esto. Blender es bastante puñetero, muchas veces se me cuelga. Voy a cerrar la terminal y así lo mato. Dejarme sacar de la terminal. El error que he cometido es que quería lanzar Blender en el background, ¿vale? Ahora sí. Vale, con lo cual ahora tengo mi terminal libre y tengo Blender en el background. Si ahora le digo un process aux y filtramos por Blender, quizás no lo vemos aquí, deberíamos de verlo ahí. No lo veo ahí. Bueno, da igual, lanzamos un proceso sin filtrado, o mejor dicho, lanzamos un top y tendremos Blender por arriba. Aquí lo tenemos, Blender. Fijaros que en nice tenemos el parámetro menos 20 que le hemos añadido. ¿Vale? Perfecto. Si ya estamos corriendo el proceso, porque anteriormente lo que hicimos fue esto, ¿no? Lanzamos directamente Blender con ese proceso. Ahora ya estamos corriendo Blender, con lo cual podemos reasignar una prioridad. Le puedo decir renice y ahora le podría decir, por ejemplo, 15 a el process ID, que me he olvidado de anotarlo. El process ID de Blender es 12143. 12143. Así que vamos a decirle renice 15, por ejemplo, 12143. ¿Vale? Y ahora le hemos dado la prioridad de 15, con lo cual va a coger menos recursos del sistema. Si le vuelvo a decir top, ahora vemos que Blender tiene un nice de 15.
¿vale? Así es como reasignamos recursos a los diferentes procesos. Bien, finalmente, si aquí vemos Blender que tiene el proceso 12143 y queremos matar ese proceso, es decir, quiero cerrar Blender, podríamos utilizar kill y el proceso 12143 y esto cerraría Blender. Podríamos utilizar también kill -1 y lo que haría sería reiniciar el proceso. Es decir, mataría a Blender pero lo volvería a abrir. Y también podemos utilizar kill -9, que lo que haría sería terminar por completo el proceso. Esto es generalmente lo que hacemos cuando se nos queda colgado el software, ¿vale? Y así lo mata directamente. ¿Vale? Entonces kill -1, kill -9. Y también podríamos utilizar kill all -9 y el nombre del proceso, Blender. Y esto haría lo mismo que el comando anterior. ¿Ok? Vale. Otra cosa que podemos hacer también con procesos es automatizar procesos. Es decir, yo puedo decirle a Linux que me ejecute un proceso y ese proceso puede ser lo que yo quiera. Puede ser que me ejecute un software, que me ejecute un comando, que me ejecute un script, que me ejecute lo que yo quiera en un momento determinado. Podemos hacer un scheduler, que se llama, ¿no? Puedo decirle, oye, quiero que mañana a las 9 de la mañana me lances un script que me actualice mi sistema, por ejemplo. Eso podríamos hacerlo. O también podría decirle, quiero que me lance un script todos los días a las 4 de la tarde que me haga un backup de un directorio concreto. Eso también lo podríamos hacer, ¿vale? El scheduling de proceso. Eso lo veremos un poquito más adelante cuando entremos en tareas de automatización. Por el momento, el tema de procesos vamos a dejarlo aquí. Bien, siguiente tópico va a ser la parte de networks. Y repito que es una introducción muy básica, ¿vale? Networks es una de las cosas que a mí personalmente más me apasiona dentro del tema de la informática en general, supongo, y especialmente dentro del mundo de Linux puedes hacer cosas súper chulas y hay un montón de herramientas dedicadas especialmente a networks. Pero en este vídeo vamos a tocar simplemente lo básico, ¿vale? No descarto en un futuro hacer algún vídeo más exhaustivo en lo relacionado con networking. Pero seguramente esté fuera de esta serie de vídeos porque, bueno, esto es una introducción a Linux, especialmente orientada a gente de efectos visuales, porque, bueno, como decía en el primer episodio, considero que hay que tener ciertos conocimientos. Y, bueno, en cuanto a network se refiere, es algo que seguramente nunca vas a tener que tocar en un estudio, ya que te lo van a dar todo hecho. Pero sí es cierto que si a lo mejor, pues bueno, estamos hablando de artistas de efectos visuales que montan su propio estudio, a lo mejor un estudio pequeño, un estudio de colaboración, no sé, un estudio con 5 máquinas, con 10 máquinas, con 20 máquinas, pues a lo mejor quieres saber un poco más de networks, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, un poco de introducción a networks. Lo importante, siempre que trabajas en una red, bien sea local o bien sea pública, lo que fuera, necesitamos saber cuál es nuestra IP, ¿verdad? Podemos hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, el comando IPA, que es lo mismo que IP address, ¿vale? Este comando nos va a mostrar cuál es nuestra IP. Aquí tenemos que ver cuál es nuestro hardware, cuál es nuestro recurso de red. En este caso vemos que tenemos una loopback, no necesitamos prestarle demasiada atención a esto. Lo importante es esto de aquí, que es mi tarjeta de red. Y mi tarjeta de red vemos que tiene una IP que es 192.168.0.197. ¿Vale? También nos muestra aquí, también nos muestra, por ejemplo, el MAC address, que podemos hablar después de lo que es el MAC address, y también nos muestra cuál es la máscara, ¿vale? Vemos que esta es 192.168.0.197.24. Bien, entonces este es nuestro identificador de red, ¿no? Y es lo que va a permitir que nuestra máquina pueda hablar con otras máquinas. Voy a abrirme en el fondo, esto me imagino que no lo vais a ver porque estoy capturando solo la ventana y no el escritorio, bueno, no importa. Voy a abrirme otra máquina en el fondo, ¿vale? Dame un minuto que lo estoy abriendo ahora mismo, porque así nos podemos comunicar con esa otra máquina.
Vale, está abriendo aquí en el fondo. Dame un segundito, que está arrancando. Vale, mientras arranca la siguiente máquina, aparte del comando ipaddress o ipa, que es exactamente lo mismo, también tenemos el comando hostname -i mayúscula, y como veis nos hace un filtrado más concreto y simplemente nos muestra la IP sin ninguna información adicional. 192.168.0.197. Ok. También tenemos el comando más exhaustivo, que es el ifconfig. ¿Vale? Y aquí nos muestra también la misma información. Nuestro dispositivo de hardware, mi tarjeta de red, nuestra IP, nuestro netmask, nuestro broadcast IP. También nos muestra nuestra MAC, que en principio el MAC es un identificador específico individual para cada una de los dispositivos de hardware que pueden comunicarse con la red, en este caso mi Ethernet. Y en principio, y en principio son intransferibles, es decir, no debería de haber otro hardware con el mismo MAC address, ¿vale? Son como un número de bastidor, por así decirlo. Aunque es cierto que hay ciertas artimañas para hacer un spoofing, que se llama, para cambiar el MAC address de un dispositivo de hardware. Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas. Bien, entonces con hostname -i podíamos ver nuestra IP. Voy a ver si ya me ha arrancado la otra máquina. Vale, si ya me ha arrancado, dejarme hacer login. Y voy a lanzar el mismo comando en esa máquina. ¿Vale? No os preocupéis que esto no lo veis vosotros, es simplemente otra máquina, es otro Linux con otra distribución diferente. Pero voy a lanzar el mismo comando, hostname -i. Y la IP que me da esa máquina es 192.168.0.193. Vale, si nos volvemos aquí y queremos ver si podemos comunicarnos con esa máquina, podemos hacerle un ping al 192.168.0.193. Esa es la otra máquina que tengo en mi red. Y si le hago un ping, fijaros cómo está enviando paquetes. ¿Vale? Esto puedo pararlo en cualquier momento con control C. ¿Vale? Y fijaros que hemos enviado 8 paquetes, esa máquina ha recibido 8 paquetes y se han perdido 0 paquetes. Es decir, hay una comunicación perfecta con esa máquina. Y el tiempo que hemos tardado en hacer en lanzar esos paquetes. ¿De acuerdo? Vale, entonces así es como podemos hablar con otra máquina, o al menos ver si esa máquina está conectada y si tenemos acceso a ella dentro de nuestra red. Ok. Esta IP, ¿vale? Esta IP nuestra que tenemos aquí, podemos cambiarla si quisiéramos, ¿vale? Si quisiéramos darle otra numeración, ¿vale? En el caso de que quisiéramos hacerlo. Para ello utilizamos también el comando ifconfig. Y ahora tenemos que poner nuestro interface, es decir, nuestro hardware, que en nuestro caso es ENP0S3. Es posible que vosotros tengáis un dispositivo hardware que tenga otro nombre, ¿vale? Entonces, ese dispositivo de hardware. Después, podemos decirle la IP que queramos. Por ejemplo, a ver, un segundito, que me requieren por aquí. Nada. Vale. Voy a darle otra IP. Por ejemplo, 192.168.0.64. Después, el netmask que tenemos aquí, vamos a asignarle el mismo, 255.255.255.0. Y después el broadcast. ¿Ok? Y como veis, no me deja realizar esa operación. Vamos a ejecutarla como root. Y ahora sí que me ha dejado hacerlo. Con lo cual, si ahora le lanzo un ifconfig, lo que
ocurre ahora mismo es que no tenemos internet. ¿Vale? De hecho, si le hago un ping a google.com, fijaros cómo no funciona. Vale, eso es porque cuando hemos cambiado la IP, lo que tenemos que hacer es resetear la conexión. ¿De acuerdo? Para ello le decimos, dejadme ver cómo se llama mi dispositivo red, np063. Le decimos ifconfig al interface enp0s3 y le decimos down. Tenemos que hacerlo como root. Perdón. Vale. Y una vez la hemos tumbado, le decimos un up para volver a ponerla para arriba. Y ahora, como veis, ya debería estar funcionando. Si le hago un ping a google.com, ya tenemos de nuevo internet. ¿Vale? Y si le hago un ping a la máquina 192.168.0.193, que era, si no me equivoco, dejadme verlo, la otra máquina, deberíamos poder comunicarnos. Ok, perfecto. Así resetamos una unidad de red. Otra forma de reiniciar la unidad de red, en lugar de up and down, también lo podemos hacer, si no me equivoco, con el Service Network Manager Restart. ¿Vale? Y esto también nos reinicia el servicio de red, ¿vale? Con lo cual deberíamos seguir teniendo internet. Vale, perfecto. Otra cosa que podemos hacer es examinar las DNS. Es decir, si yo aquí le digo dig y le doy y le especifico un dominio, por ejemplo, elephantbfx.com, y le digo ns, que significa name server, fijaros, me empieza a dar aquí información de ese dominio y, entre otras cosas, puedo ver las direcciones IP de todos estos servicios. ¿Vale? Con lo cual, si yo me copio eso, a ver si va a funcionar. Depende del encriptado y depende de varias cosas que tenga, configurado. ¿Vale? Si yo aquí le digo ahora que quiero utilizar esa IP por el puerto 8080, debería de llevarme a esa web, en principio al menos. ¿Vale? No parece estar funcionando. Vamos a ver que la web funcione. Sí, la web está funcionando. Ok. Bueno, a lo mejor no han deshabilitado el acceso de esta forma. Es posible. Vamos a... depende de la seguridad que tengan en el servidor. Vamos a hacer lo siguiente. Esto de aquí, a ver si está funcionando. No parece funcionar. Voy a hacer lo mismo con Google. Vale, vamos a copiarnos la IP. Por el puerto 8080, que es el puerto HTTP. Y no parece que me está haciendo ni caso. Bueno, deberíamos de poder conectarnos independientemente con la DNS o con la propia IP. Si lanzo un ping, veo que responde. No sé, a lo mejor es alguna historia de mi navegador. Sí, porque no me está haciendo nada.
Vale, vemos que esta es la IP de Google. Bueno, a lo mejor lo tienen capado, pero básicamente si es una página web, con la IP, dos puntos y por el puerto correspondiente, que en este caso es el puerto 80, deberíamos de poder acceder. Bueno, no le damos demasiada atención a eso. Simplemente casi podéis ver simplemente la dirección, la dirección IP de un servicio, de una página web en este caso. Otra cosa que podemos hacer con los DNS también es hacer un dig, como hicimos antes, de, por ejemplo, elephantbfx.com con el filtro MX, que es el Mail Exchange Server, y aquí nos dice qué servicio de email está utilizando esta página web, ¿no? Que en este caso es un servicio de email de Google. Bueno, entonces es forma de sacar información de páginas web basadas en DNS. Bueno, no vamos a hacer nada práctico con esto, simplemente como modo ilustrativo, pero se pueden hacer ciertas operaciones con toda esta información. Otra cosa que podemos hacer también es mapear hacer un mapeado a una IP de forma particular en nuestra máquina, en nuestra red local. De tal forma que cuando un usuario, y esto es muy común en las empresas, ¿vale? Cuando un usuario de nuestra organización introduzca una página web en el navegador, le lleve a un sitio diferente que si otra persona fuera de la organización accediese a esa página web, ¿vale? Y puede ser una página web con privilegios o lo que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo edito el archivo etc hosts, ¿vale? Aquí puedo hacer un poquito todo eso. Fijaros que no me deja y es porque tengo que editarlo como root. Así que voy a salirme y voy a decirle sudo para entrar como root, ¿vale? Entonces, si yo aquí le digo, por ejemplo, mi router, por cierto, dejadme abrir otra pestañita. Si yo hago un ping a 192.168.0.1, este es mi router, ¿vale? Este es el router que básicamente es el interface que me da salida a internet, ¿no? Entonces, si yo escribo esa misma IP, que es la de mi router, me debería llevar a la página de administración de mi router, ¿vale? Como veis aquí. Con lo cual yo aquí puedo conectarme y puedo hacer, puedo cambiar el router. Vale, entonces voy a hacer una cosa. Voy a editar, como estaba haciendo, este archivo y voy a decirle que la IP de mi router, 192.168.0.1, ¿vale? Quiero que esté mapeada a, por ejemplo, swanprada.com. ¿Ok? Vale, voy a guardar este archivo. Yes. Y lo guardamos. Vale. De esta forma, si cualquier persona en mi organización entra en swanprada.com, realmente lo que debería de hacer, y vemos que no ha funcionado, seguramente es porque tengo que reiniciar, tengo que reiniciar el interfaz de red o algo parecido, ¿vale? O a lo mejor es que me está pillando la cache del navegador. Sí, porque esto no está funcionando. Dejarme editar de nuevo el archivo. Pero básicamente lo que tendría que ocurrir es que cuando cualquier persona de mi organización acceda a swanprada.com, le lleve a la IP que yo pretendía que le llevase. Vale, voy a editar de nuevo el archivo. Vale, esto parece correcto. Sí, debería de funcionar entonces. No me está haciendo ni caso. Ay, perdón, soy estúpido. Vale, disculpar. El problema es que lo he formateado mal, ¿vale? Tiene que ser un tabulador. Una vez terminas de escribir la IP, le das a un tabulador, swanprada
tablet.com. Vamos a salir, vamos a guardar. Vale, y a ver ahora si funciona. Si lo consigo escribir correctamente. Pues no sigue sin hacernos caso. Todo está correcto aquí. Debería de funcionar correctamente. Vale, ahora sí. Ha tardado un poco en refrescar, ¿no? A ver, vamos a probar de nuevo. Sonprado.com. Vale, no, es simplemente porque es por las W. Vale, con sonprado.com funciona. Vamos a ver si lo podemos corregir. Nada, con las W no parece funcionar. Bueno. Se puede tocar eso de todas formas, ¿eh? Vale, pero bueno, sí, ahora funciona. Os haces a la idea, ¿verdad? Básicamente podemos, digamos, engañar al sistema y decirle, podemos alterar las DNS y la IP, la dirección IP de cualquier servicio. Entonces, en este caso, cuando cualquier persona dentro de mi empresa entre en sonprada.com, le va a llevar a la página de configuración de mi router. Cosa que no tiene mucho sentido, pero os permite hacer cosas muy interesantes, ¿vale? Voy a borrarme todo esto. Ok. Vale, entonces nada, eso simplemente os lo quería mostrar porque así es como operan las intranets de muchos estudios, ¿no? Si tú estás trabajando en Double Negative y entras en dneg.com desde dentro de la empresa, pues seguramente te lleve al wiki de la empresa, en lugar de la página web pública que verías desde un ordenador externo. Vale. Más cosillas que podemos ver. Vamos a ver algo relacionado con local networks. Voy a asegurarme, por ejemplo, de... no sé si tengo instalado Nmap. Sí, lo tengo instalado. Si no lo tuviese, Nmap es un filtrador, básicamente. Bueno, es una herramienta inmensa que permite hacer cosas muy chulas. Pero en nuestro caso simplemente queremos ver un poco, hacer un escaneo muy básico de la red para ver qué hay conectado en nuestra red. Si no tenéis Nmap instalado, simplemente le decís dnf install nmap y os lo instaláis. O si utilizáis una distribución distinta, podéis utilizar un apt-get install nmap y os lo instaláis. Una vez esté instalado, podéis ejecutarlo. Bueno, hemos estado manipulando, o accediendo al menos, a la IP de mi router, a lo que se llama el gateway, ¿no? La puerta que nos permite salir a internet y también manejar de cierta forma nuestra red interna. Si no sabemos la IP del router, podemos utilizar un route -n, ¿vale? Y fijaros cómo aquí nos dice la IP de nuestro router, el gateway y la IP que hemos estado utilizando, ¿vale? Entonces este sería nuestro router. Si queremos hablar con él, un ping a ese router y nos devuelve paquetes. Vale, otra forma de hacer ping, podéis decirle -c1, ¿vale? Y así, en lugar de, lo repito con la pantalla limpia, en lugar de enviar paquetes constantemente, simplemente le hacemos un -count1, simplemente envía un paquete, ¿vale? Y dice un paquete transmitido, un paquete recibido, 0% perdido, ¿vale? Para que no tengáis que matar el comando ping. Ok. Que bueno, esto te puede servir simplemente para ver si una máquina si te puedes comunicar con una máquina o no. A lo mejor no te sirve para medir la latencia, etcétera, porque necesitas enviar más paquetes, pero bueno, simplemente para ver si una máquina responde. En nuestro caso, el router está respondiendo, ¿vale? Así que repito, route -n nos dice cuál es nuestro router. Bien, una vez sabemos cuál es el router, que hemos visto que era 192.168.0.1, esa es, digamos, la primera IP asignada a mi red,
puedo utilizar nmap -sn y puedo darle la IP, que sería el 192.168.0.0.1, que es el router, es la primera IP asignada, así que voy a decirle 00 para que empiece a rastrear desde el principio. Y la submáscara de red 24. Y aquí empieza a ejecutar nmap. ¿Vale? 24, cuando hicimos un ifconfig, veis que en nuestra IP nos daba el número de IP /24. ¿Vale? Esa es la submáscara que tenemos que utilizar. Esto lo que va a hacer es un escaneo. ¿Vale? Entonces, fijaros, ha hecho un escaneo de mi red y me está diciendo exactamente qué ha visto en mi red, ¿no? ¿Qué tenemos en nuestra red? Bueno, pues fijaros, nos ha visto aquí que tenemos el router con esta IP. Me ha dicho que hay otra máquina, que no sé cuál es, con este MAC address, con lo cual, bueno, si quisiéramos investigar un poco podríamos hacerlo, porque con el MAC address, como dije al principio, es como digamos, el número de bastidor de una máquina, con lo cual puedo hacer ciertas investigaciones ahí para ver de dónde sale. Y me dice aquí el fabricante, que es Sagecom Broadband SAS, y que tiene esta IP, con lo cual veo que hay una persona, o al menos una máquina, con esta IP conectada a mi network. Veo que hay por aquí otra máquina diferente, con otro MAC address diferente, que es un Samsung Electrónicos. Bueno, seguramente esto sea mi teléfono, ¿no? Que tengo aquí encima de la mesa, que es un Samsung, y hasta donde yo sé, creo que es el único Samsung que hay en esta casa. Y tiene esta IP. Vemos que por aquí hay otra máquina, que en este caso es un Apple, y que tiene esta IP. Bueno, puede ser cualquier de los dispositivos Apple que pueda haber en mi casa. Puede ser el Apple TV, puede ser un iPhone, puede ser un Mac que hay en otra habitación, puede ser lo que sea. Por aquí tenemos otro hardware, que es un Asus TUF Computer con esta IP. Por aquí tenemos otro Apple con otra IP, otro Apple con otra IP. Aquí tenemos algo que es desconocido con otra IP, ¿vale? Y aquí tenemos otra máquina Intel, y por aquí tenemos el Oracle VirtualBox con esta IP. Bueno, entonces como veis, estas son todas las máquinas que están conectadas a mi red, al menos todas las que se pueden visualizar. Esto está bien, ¿no? Para saber qué existe en tu red y comunicarte con ello, ¿no? Si no sabes, por ejemplo, la otra máquina que tengo lanzada ahora mismo, que creo que tiene la IP, vamos a volvernos aquí, 193, ¿vale? Si no supiéramos la IP, pues simplemente escaneamos la red y como veis aquí, fijaros, está la 193, ¿vale? Entonces es una forma de saber qué ordenadores tenemos conectados en nuestra red para comunicarnos con ellos si no sabemos la dirección IP. Y esto también os viene bien, por ejemplo, en casa para ver si el vecino os está chupando la wifi, ¿no? Porque si veis que hay una máquina ahí que no conocéis que está conectada a vuestra red, pues obviamente alguien que no ha sido invitado está conectado a vuestra red. ¿Vale? Y a partir de aquí podríamos hacer investigaciones para ver qué es exactamente lo que está haciendo. Por ejemplo, el otro día vi una máquina que no reconocía que estaba conectada a mi red y vi que estaba utilizando, investigué un poquito, vi que esa máquina estaba escuchando Spotify. Y bueno, uno, no reconocía la máquina y dos, yo no utilizo Spotify, con lo cual alguien se había conectado a mi red, ¿vale? Cosa que no es tampoco ninguna sorpresa porque mi router está configurado como viene de fábrica y seguramente con una búsqueda en Google muy pequeñita puedes saber cuál es el password por defecto y cuál es el login de administrador por defecto. Bueno, nada, simplemente como información, ¿vale? Así podéis escanear vuestra máquina. ¿Cómo nos conectamos, por ejemplo, a una máquina? Bueno, hay muchas formas de conectarse, ¿vale? Hay diferentes protocolos de conexión. Vamos a ver SSH, que es uno de los más sencillitos. Así que si le decimos SSH-V mayúscula, aquí podemos ver si tenemos instalado SSH. En mi caso lo tengo instalado y esta es la versión que tengo instalada, ¿vale? Si no, es un protocolo de conexión, ¿vale? Si no lo tuvierais instalado, tendréis que instalarlo. Bueno, yo veo que lo tengo instalado, voy a ver cuál es el estado. Si le digo systemctl status sshd, me dice que está enable, ¿vale? Con lo cual está funcionando. Vale, voy a comprobarlo en la otra máquina que me he lanzado por atrás. Voy a lanzar exactamente el mismo comando, ¿de acuerdo? Darme un segundito. Ya sé que no lo estáis viendo, pero bueno, no pasa nada. Simplemente quiero lanzarme exactamente el mismo comando. System
ctl status sshd y en este caso lo tengo desactivado. Vale, voy a arrancarlo en esta máquina. Vale, ahora os enseño cómo se arranca. Vale, ya lo tengo activo. Para arrancarlo, ¿vale? Si hacéis esto y veis que está desactivado y queréis arrancarlo, simplemente le decís lo mismo. Systemctl y en lugar de status le decís start, ¿vale? Y así lo lanzaríais. ¿Vale? Nada más. Y para pararlo, stop. ¿De acuerdo? Bien, si no tenéis SSH instalado, simplemente lo instaláis con dnf install y, si no me equivoco, se llama OpenSSH Server. ¿De acuerdo? Y así lo instaláis. Vale. Normalmente creo que viene ya instalado, pero bueno, pues si no, por si acaso lo instaláis como os he dicho. Lo que a lo mejor no viene, esto depende sobre todo, yo creo que de la distribución. Si estamos hablando de distribuciones que estén orientadas a ciberseguridad, por ejemplo, seguramente venga desactivado. Así que nada, lo ejecutáis o lo lanzáis con start. ¿Vale? Vale, entonces ya tenemos SSH en esta máquina y ya tengo SSH en la otra máquina. Me he olvidado del ping en la otra máquina, así que voy a comprobarlo. Era el 0193. Vamos a asegurarnos de que seguimos teniendo comunicación. Y tenemos, ¿no? Vale, perfecto. Bien, entonces, ¿cómo me conecto yo, por ejemplo, a esa máquina? A esta máquina 192.168.0.193. Bueno, para poder conectarme tengo que tener permisos para poder conectarme, ¿no? Alguien tiene que haber asignadome permisos para poder conectarme. O si existe mi usuario en esa otra máquina, puedo conectarme con mi usuario. Esto es normalmente como estaría montado en una empresa de efectos visuales, ¿no? Todos los usuarios forman parte de una red, con lo cual yo en principio debería poder conectarme a cualquier máquina. Y eso es algo muy común, ¿no? Muchas veces a lo mejor estás trabajando tarde en un estudio de efectos visuales y estás trabajando en tu máquina y de repente haces un cache local de una simulación o lo que sea, no lo haces en la granja de render, lo haces en local y tu máquina está bloqueada durante 2 horas porque está haciendo ahí cualquier operación Houdini o lo que sea. Bueno, pues te sientas en la mesa del compañero que ya se ha ido a su casa y te logueas con tu propio usuario. Con lo cual todos tenemos en principio acceso a casi todas las máquinas. No a todas las máquinas, pero a casi todas las máquinas. Bueno, entonces mi usuario Swan existe en la otra máquina. Con lo cual, si yo le digo SSH, mi usuario en la otra máquina o en la red, que es Swan, at la IP, que es 192.168.0.193, esa era la otra máquina, le doy al Enter y me dice, ¿estás seguro de que quieres conectarte? Sí. Perdón, hay que poner Yes. ¿Vale? Y fíjate, me dice que me voy a conectar a esa máquina, pero que ponga el password de Swan, obviamente, ¿no? Me pide el password del usuario. Se lo voy a poner y fijaros, ahora estoy conectado a esa máquina. Esa máquina se llama Parrot, ¿vale? Y fijaros, soy Swan en Parrot. Ya no soy, si abro aquí una ventana, ya no soy Swan en Fedora, que es esta máquina, sino que estoy conectado a la máquina Parrot. ¿De acuerdo? Bien, voy a salir de aquí. Bueno, y aquí ya podría hacer lo que quisiera, ¿no? Yo si aquí hago un ls, fijaros, aquí veo un montón de cosas. Si me voy al escritorio, estaría en el escritorio de la otra máquina, veo que no hay nada. En fin, puedo hacer lo que me dé la gana. Si me voy al raíz, no sé si me va a dejar. Sí, en principio sí, estoy en la raíz de esa máquina. Y aquí puedo hacer en esta máquina cualquier cosa que pueda hacer el usuario Swan. Ni más ni menos, ¿vale? Bien, voy a salir. Para salir le digo un logout y fijaros, la conexión a esa máquina ha sido cerrada.
Vale, voy a intentar hacer lo mismo desde la otra máquina. Hostname -i, esta es la IP 192.168.0.197. Voy a conectarme a la otra máquina, ¿vale? Y voy a intentar conectarme. SSH swan arroba, se me ha olvidado la IP, 197. 192.168.0.197. ¿Vale? Vale, perfecto, ya estoy dentro. Bien, de vuelta en esta máquina. Si yo me vengo a mi escritorio, ¿qué hay aquí? Nada, está completamente vacío, ¿verdad? Y bueno, si queremos podemos abrirnos esto, por cierto, y voy a venirme a mi escritorio, y aquí en mi escritorio no hay absolutamente nada, ¿no? Voy a hacerme un archivo, ¿vale? Y aquí veis este archivo en el escritorio. Voy a eliminarlo, ¿vale? Con lo cual mi escritorio está vacío de nuevo. Voy a volver a la otra máquina y en esta máquina voy a crearme, no lo estáis viendo, ¿vale? Pero voy a crearme un archivo en el escritorio. Por ejemplo, este archivo voy a llamarlo hola.txt. Vale, me lo he creado. Fijaros, si ahora me vengo de vuelta a mi máquina, aquí está el archivo hola.txt. Entonces, como veis, estoy no solo accediendo a la máquina, sino interactuando con ella. ¿Sí? Ok, genial. Vamos a decirle, bueno, nada, estoy conectado desde el otro sitio, no hay nada que hacer. Voy a volver a conectarme a la otra máquina. Ok. Vale, perfecto. Ahora estoy conectado en la otra máquina. En esta otra máquina voy a salir. Ok. Vale. Vale, entonces en esta otra máquina veíamos que si me voy al escritorio no hay nada, ¿verdad? Está completamente vacío. Bueno, voy a crearme un archivo en la otra máquina. Por ejemplo, vamos a llamarlo datos.txt. Vale. Si ahora aquí vuelvo a decirle ls, veo que hay un archivo que se llama datos.txt. ¿Cómo me copio este archivo mediante SSH a mi propia máquina? Bueno, vamos a salir, voy a decirle logout, ¿vale? Y ahora voy a decirle scp de SSH de copy, y le voy a decir que como el usuario Swan en la máquina 192.168.0.193, y vuelvo a decirlo, pero que todo esto lo podemos hacer también por interface, si quisiéramos, ¿vale? Pero bueno, estamos aprendiendo terminal. Bueno, entonces aquí quiero irme al escritorio de el usuario Swan y hay un archivo datos.txt que me quiero copiar. ¿Dónde me lo quiero copiar? Me lo quiero copiar en Home, Swan y mi escritorio. Me pide el password y fijaros cómo ahora me he traído el archivo datos, ¿vale? Tenemos aquí también el archivo datos que he copiado de esa otra máquina. ¿De acuerdo? Así es como interactuamos con otras máquinas en nuestra red. Vale, perfecto. Pues en cuanto a introducción de redes, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Podríamos hablar, como digo, largo y tendido sobre redes. Hay muchísimo que se puede hablar de redes en Linux. Por ejemplo, bueno, no hemos hablado de ello, pero cómo nos conectamos a una máquina Windows, por ejemplo, ¿no? Cómo nos conectamos a una máquina Mac con sistema macOS. Todo eso podríamos obviamente responderlo, pero como introducción así primaria, yo creo que esto que os he comentado ya os da para jugar bastante. ¿De acuerdo? Vale, repito, el tema de redes a mí me gusta bastante, así que seguramente haré algún vídeo más extensivo en el futuro, pero fuera de esta serie.
Así que por el momento lo dejamos aquí. Creo que voy a dejar el segundo vídeo aquí. Y me dedicaré a... Bueno, tengo que mirarme los otros tópicos. Dejarme... No tengo ningún Firefox por aquí, ¿no? Dejarme abrirme Firefox rápidamente. Voy a venirme a... aquí y voy a venirme a Introduction to Linux. Vale, entonces hemos visto Linux, comandos básicos, hemos hablado de permisos, hemos hablado